sea de bendición a todos y damos la bienvenida también a los hermanos que están en Facebook, ahí acompañándonos. Y ya vamos a iniciar. Voy a pedir a mi hermano Marvin si nos puedes guiar, hermano, si fueras tan gentil, nos puedas guiar en una oración de inicio, por favor, para agradecer al Señor. Hermano Néstor, espera un poquito, Marvin. Néstor, te escuchamos. Tu micrófono, ábrelo, Néstor. Por favor, si pueden incluir en la oración a la hermana Teresa Ávalo, que es una hermana muy antigua en la iglesia en Quillota, de hace más de 40 años, y está hospitalizada, tiene problemas, se quebró la columna, tiene las vértebras quebradas, y hoy día anunciaron también que tenía COVID. Wow. Wow. Y la hermana ya es una hermana mayor, yo creo que debe andar cerca de los 80 años. Así, por favor, si la pueden incluir en la oración. Y a su familia, obviamente. Muy bien, hay varios hermanos que hemos estado orando cada noche y vamos a pedir a mi hermano Marvin entonces que tenga la gentileza de orar a Dios por esta familia y por aquellos que han sido alcanzados por el COVID. Hoy día sabemos de cada día, muchos hermanos están pasando por esta pandemia, otros han tenido que partir a la presencia del Señor y vamos a orar por todos los hermanos aquellos que están con problemas y que Dios entonces pueda ser refugio para todos nosotros. Hermano Marvin, te escuchamos. Dios te bendiga. Amén. Oremos, por favor, hermanos. Bendito Padre Celestial, Dios Todopoderoso, muchas gracias, Señor. Gracias infinitas porque nos has permitido estar delante de tu presencia en cada acto, Señor, que nos procuramos andar siempre en tu camino. Pero en este momento, Señor, hemos decidido estar aquí juntos, de diferentes lugares, Señor, pero con un solo corazón y un solo propósito, y es de tratar en todo lo posible, escuchar tu palabra, tratar de comprenderla, Señor, por la guía que también le has dado al privilegio a nuestro hermano que nos trae hoy este mensaje para que podamos nosotros captarlo y ayudarnos todos, Señor, en esto. Pero también, Señor, nada de esto serviría si tampoco ponemos de nuestra parte por pensar y cuidar a nuestros hermanos, a todos aquellos que tú también, Señor, deseas que sean salvos. Y en este momento tenemos este interés, Señor, porque deseamos de todos nuestros hermanos que están pasando por las necesidades que hay en este mundo, por esta pandemia, por la falta de empleo, por las dificultades en las enfermedades diversas que existen en este mundo y que sabemos, Señor, que en este mundo no hay nada para nosotros, que nuestra mirada está en el cielo. Sin embargo, en el proceso, Señor, sabemos que tú tienes misericordia con cada uno de nosotros y esperamos, Señor, que también ayudes a estos hermanos y a estas hermanas, como en el caso de Teresa Ábalos, Señor, que tiene problemas en su columna y que fue operada en todo esto, y ahora tiene COVID, Señor, el proceso de curación, y que es una hermana avanzada de edad, Señor, pues sabemos el dolor que debe estar pasando, y en realidad todos experimentamos en una forma u otra todos estos males. Por eso, con experiencia, Señor, te pedimos que en tu misericordia preciosa ayudes a nuestra hermana para que ella se pueda recuperar lo más pronto posible. Ese es el deseo de nuestro corazón. Y no solamente ella, sino también su familia, Señor, para que le dé la fortaleza y la fuerza para seguir adelante. Y también, aparte de ello, Señor, todos aquellos por los que hemos estado pidiendo en estos días, de hermanos y hermanas que conocemos y aún que no conocemos, pero que sabemos que están pasando por dificultades. Solo tu mano poderosa, solo tú, Señor, que eres tan misericordioso y que siempre nos llevas hacia lo bueno y hacia la luz, nos ayuda, Señor, en nuestro caminar. Si bien no pedimos que nos cures de todos los males, sí pedimos, Señor, que nos dé la sabiduría y la fuerza para poder controlar, para poder seguir adelante y no desviarnos de tu camino. Pero si es el deseo de tu corazón, sabemos también que puedes curarnos de todo, Señor, y sanarnos completamente. Hágase tu voluntad, Señor, y no la nuestra, porque tu voluntad siempre es mejor. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén, Señor. Permítanme darle la bienvenida a los hermanos. Damos la bienvenida en el nombre del Señor Jesús. A mi hermano Ricardo Rivadeneira, que lo veo por ahí, mi hermana Isabel, mi hermana Rosa, mi hermano Marcelo, que viene conectándose, el hermano Mario, la familia de mi hermana Lidia Venegas, mi hermano Pedro, que lo veo por ahí,
la hermana Elodia, y por ahí viene conectándose mi hermano, se me escapa, Córdoba, Alberto Córdoba también, que se viene conectando. Es decir, todos aquellos sean bienvenidos. Gracias por acompañarnos día a día. Y vamos a agradecer la presencia de mi hermano Oswaldo Moreno, que nos visita entonces esta tarde para traernos la lección, la palabra de Dios que estamos esperando. Gracias por el tiempo que ustedes han depositado para estar acá. Sean todos bienvenidos. Que Dios nos bendiga. Hermano Oswaldo, te dejamos y gracias por estar una vez más con nosotros. ¿Me escuchan, hermano, bien? Sí, hermano, muy bien. Muy bien, hermano Néstor, por favor, ¿me permites para practicar lo que practicamos hoy por la mañana? Hermano Sergio está al mando ahí. Okay, muy bien. Sergio. Por ahí va. Pantalla. Ahí debería estar, hermano. Ok, aquí estamos. Por ahí está. ¿Sí se ve? Ahí está mejor. Sí, excelente, hermano. Ok, hermanos, buenas tardes. Que Dios les bendiga a todos ustedes en esta oportunidad que Dios nos concede de reunirnos a través de esta plataforma virtual para poder estudiar la palabra bendita de nuestro Dios. Pues es nuestro único propósito poder conocer estos grandes misterios que el Señor nos ha dado a conocer a través de su bendita y poderosa palabra. Gracias, hermanos, por este plan que han tenido a bien de invitar a muchos hermanos a compartir la palabra de Dios, a estudiar, a indagar, a inquirir más acerca del consejo de Dios. Muy bien, vamos a dar inicio a la lección de esta noche y el tema, ¿verdad?, lo tengo basado en el libro de los Efesios. Efesios, el capítulo 1. El tema central de esta ocasión tiene que ver con las bendiciones espirituales en Cristo. Todos nosotros hemos leído Efesios capítulo 1, el verso 3, donde el apóstol Pablo dice de la siguiente manera: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. El tema central, ¿verdad? Por supuesto lo he titulado ¿por qué somos bendecidos con toda bendición espiritual? Estoy terminando ya el capítulo 6 de la carta a los Efesios en forma de sermones, de bosquejo, para luego seguir anunciando esta carta a través de las diferentes plataformas que me invitan. Y bueno, el tema está basado acá: ¿por qué somos bendecidos con toda bendición espiritual? Es un texto, ¿verdad?, que todos nosotros conocemos. Todos nosotros sabemos el establecimiento de la iglesia del Señor allá en Éfeso. Sabemos nosotros dónde nos registra el escritor Lucas el establecimiento de esta iglesia, allá en Hechos capítulo 19, donde se nos habla de ciertas personas que habían sido bautizadas, pero no con el bautismo que mandaba el Señor, sino con el bautismo de Juan. Y vemos nosotros que hay una pregunta en Hechos capítulo 19, verso 3. Entonces dijo: ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Ahí encontramos, ¿verdad?, el establecimiento de la iglesia del Señor en Éfeso. Y algo interesante que podemos notar nosotros a través de la carta que el apóstol Pablo escribiere a los hermanos en Éfeso es acerca de esas bendiciones
espirituales que hemos encontrado nosotros, los que hemos sido bautizados en Cristo. El apóstol Pablo enfatiza una y otra vez acerca de estas bendiciones espirituales. Y en los primeros 2 versículos, el apóstol Pablo hace recalcar que esta carta está siendo escrita a la iglesia en Éfeso. Y el apóstol Pablo quiere presentar este mensaje a estos hermanos. Y ahora pues estas cartas nos han quedado a nosotros con el propósito de poder darnos cuenta, mis amados hermanos, acerca de estas grandes bendiciones espirituales que encontramos en Cristo. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. En todas las cartas el apóstol Pablo siempre deseaba y anhelaba que la gracia de Dios y la paz de Dios estuviera, ¿verdad?, entre aquellos que él escribía sus cartas. Y Pablo claramente, fíjese bien en estos primeros 2 versículos, él escribe a la iglesia en Éfeso para poder presentar el mensaje de Dios. Algo importante, Pablo, hermanos, es un apóstol, Pablo es un mensajero, Pablo es un representante de Cristo, no por hombres ni por voluntad de hombre, sino la voluntad de nuestro Dios. Gálatas capítulo 1, el versículo 1 dice, Pablo, apóstol, no de hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo, por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Entonces Pablo escribe su carta a estos hermanos en Éfeso y él está diciendo que él es un enviado. Él está diciendo que es un representante, es un mensajero con un mensaje específico. Él fue apartado, según Romanos capítulo 1, el verso 1, para el evangelio de Dios. Leamos. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Así que es importante que sepamos que el apóstol Pablo está escribiendo esta carta con un solo propósito. Y el propósito es que nos demos cuenta acerca del evangelio de Dios, que nos demos cuenta de que él como un apóstol, como un enviado, como un representante, ¿verdad? De Dios y de Cristo Jesús, viene presentando un mensaje que no es específicamente un mensaje de su propia voluntad, sino es un mensaje que es escrito a la iglesia en Éfeso para poder animar, para poder alentar, para poder confortar los corazones de estos hermanos del primer siglo y también a nosotros. Pablo no escribe simplemente porque quiere publicar un libro. Pablo escribe, fíjese bien, a los gentiles. De hecho, el apóstol Pablo es conocido como el apóstol de los gentiles, pero también escribe a la iglesia en Éfeso. Y lo importante que tiene en mente el apóstol Pablo es hacerle ver a los hermanos la bendición de ser un cristiano, la bendición de ser un hijo de Dios, la bendición que obtenemos en Cristo. Seguimos viendo y observando que Dios lo inspiró a Pablo, ya que Dios lo tuvo por fiel en el ministerio. En primera de Timoteo capítulo 1, verso 12, dice Pablo, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús,
nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. ¿Cómo es entonces este mensaje que nuestro Dios tiene para nosotros? ¿Cómo es entonces este mensaje que Dios tiene para los hermanos allá de la iglesia del Señor en Éfeso? Fíjese, es un mensaje fiel con toda bendición espiritual, con propósito específico. ¿Por qué? Porque estas bendiciones, hermano, hermana, son bendiciones que no tienen límites. No existe, hermano, mayor bendición en este mundo con la que Dios nos bendijo. Esta bendición es que no escatimó a su propio hijo. Esta bendición de que Dios tampoco escatimó su gran amor para con nosotros. Romanos capítulo 8, el verso 32. Todos nosotros conocemos ese texto donde el apóstol Pablo nos hace ver evidentemente que Dios no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? Pero también en Romanos capítulo 5, el verso 8, dice que Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo nosotros pecadores, Cristo Jesús, su Hijo amado, vino a este mundo. Fíjese bien, vino a este mundo para podernos redimir a nosotros de nuestros pecados. Pablo dice que Dios ya nos bendijo con toda bendición espiritual. No existe, hermano, mayor bendición que la que el ser humano pueda desear, la bendición en la cual el ser humano pueda anhelar, que es la bendición en Cristo. Esta bendición en Cristo. Por eso Pablo dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Así que, hermano, hermana, somos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y esto es algo muy interesante que nosotros debemos de tener en mente, hermanos y hermanas. Y es que estar en Cristo es estar en su iglesia, es estar en su cuerpo. Y aquí los lugares celestiales se refieren al cielo donde está Dios, pero otra parte de los lugares celestiales es la iglesia, es el cuerpo del Señor. Y esta es una gran bendición que tenemos, de ser parte de su iglesia, de ser parte de su pueblo. Y debemos de entender que no existe mayor bendición en este mundo de poder ser santo, de poder ser apartado, de poder ser separado, consagrado, fíjese bien, para el servicio a Dios, para un servicio especial a Dios. Me llama la atención cómo el apóstol Pablo dirige la carta a estos hermanos y les dice a los santos y fieles en Cristo Jesús. La palabra santo indica a la persona que está dedicada, a la persona que está consagrada a un servicio exclusivamente a Dios. Mientras que la palabra fieles indica la actitud de una persona estable, que es inmovible y por lo tanto digna de toda confianza. Así que, mi hermano, aquí vemos nosotros esa palabra a los santos y fieles.
Estas dos palabras, santos y fieles, no indican dos clases de cristianos. No existe una categoría de supercristianos que se nombren santos y otra categoría de cristianos comunes, los cuales se le llaman únicamente fieles. El texto nos dice a los santos y los fieles. No son dos grupos distintos, sino que son los consagrados, los dedicados y fieles, estables, inmovibles en Cristo. Estas dos características de los cristianos verdaderos es algo que nos debe caracterizar a nosotros. Que ciertamente, como vuelvo a repetir, no somos, ¿verdad? Nosotros, aquellos que ciertos hermanos, ¿verdad? Son santos porque fueron canonizados, ¿verdad? Por alguna iglesia. No, somos santos porque hemos sido consagrados, hemos sido dedicados a un servicio exclusivamente a nuestro Dios. Hemos sido consagrados, nos hemos apartado de este mundo para un servicio especialmente a Dios. Y debemos de entender entonces que nuestras bendiciones no tienen límites. No hay mayor bendición de ser una persona consagrada, dedicada, devota al servicio a Dios. No hay gran bendición más grande como el ser fieles y santos en Cristo. Todos nosotros sabemos lo que nos dice Pedro en su primera carta, perdón, en el capítulo 2, verso 9, donde nos habla que nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros, hermanos, que en otro tiempo no éramos pueblo, ahora nosotros somos pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habíamos alcanzado misericordia, ahora hemos alcanzado misericordia. Así que, mi amado hermano, el ser cristiano no es simplemente decir soy cristiano. El ser cristiano implica que usted está dedicando su vida en consagración al servicio a Dios y está mostrando fidelidad, está mostrando constancia, está mostrando perseverancia, permanencia en Cristo Jesús. Pablo escribió a los hermanos también en Corinto, en 1 Corintios 15, dice el 58, así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Estas bendiciones de ser cristiano, esta bendición de ser santo, de ser fiel, no es una bendición, hermano, que todos la tienen. Esta es una gran bendición que tenemos nosotros, que somos cristianos. No existe mayor bendición en este mundo de ser fiel para Dios. Muchas veces muchos hermanos se preocupan por querer ser fiel para un grupo de hermanos o para otro grupo de hermanos o para un hombre. No, debemos de estar preocupados para poder ser fiel a Dios, para Dios. Notemos entonces que el apóstol Pablo tiene en mente esto, que somos bendecidos con toda bendición espiritual. Y esta bendición no tiene límite. Para que seamos fieles para Dios, se requiere compromiso. Y estos compromisos, hermanos, son diarios. Estos son el vivir conforme a nuestro llamamiento. 1 Pedro 1, verso 14 al 16, como hijos obedientes, no nos conformemos, no nos adaptemos, no nos moldeemos a los deseos que antes tenía estando en nuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó
es santo, sé también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sé santo, porque yo soy santo. Entonces somos fieles para Dios. Somos santos. Se requiere compromiso y un compromiso diario de vivir conforme al llamamiento de Dios, conforme a la voluntad de nuestro Dios. Así que, hermanos, nuestras bendiciones no tienen límites porque son bendiciones, escuche bien, bendiciones espirituales, bendiciones que provienen del cielo, que provienen de Dios, provienen de Cristo, provienen del Espíritu Santo, provienen de la deidad. Así que no podemos, fíjese, ser santos. No podemos decir, yo soy santo, pero no soy fiel. Y no puedo decir, soy fiel y no soy santo. No podemos ser santos ni fieles si no estamos en Cristo. Estamos viviendo conforme al llamamiento de Cristo, conforme a la voluntad de nuestro Dios. Entonces, no podemos decir, hermano, yo soy santo, yo soy fiel, si no estamos en Cristo. La frase los santos y fieles está constituyendo en la mente de Pablo para los hermanos en Éfeso y para nosotros una unidad. Los mismos que han recibido el nombre de santos son llamados también a ser fieles. Por eso digo, un hermano que no es santo no es fiel. Y estos hermanos sí ciertamente están en Éfeso, pero estos hermanos están en Cristo. Están en Cristo. Si usted está en Cristo, es santo. Si usted está en Cristo, es fiel. Si usted está dentro de la iglesia del Señor, dentro de su cuerpo, es santo, es fiel. No podemos, hermano, aparentar ser una cosa con los hermanos acá cuando estamos en una plataforma estudiando la palabra de Dios y que luego que termine el estudio, entonces ya somos otra cosa. No podemos ser punto medio. O somos santos, o somos fieles, o no lo somos. Por eso es importante que sepamos que hemos sido llamados a estas bendiciones que no tienen límites, porque son bendiciones que provienen del cielo. Nuestras bendiciones no tienen límites. Debemos notar la relación entre la fidelidad y la santidad. La una depende de la otra. No puedo decir aquí soy fiel, hermano, y en la casa pues no soy fiel, no soy santo, perdón. En la casa no soy santo, pero aquí soy fiel. En una ocasión, en tantos esto de las plataformas de estudios ha venido a ser una gran bendición para todos nosotros en todo el mundo. Porque hemos conocido a hermanos que no conocíamos. Hemos venido alimentándonos de la palabra de Dios. Y en una ocasión sucede que parte un hermano a la presencia del Señor, ¿verdad? Y un hermano decía, el hermano es santo, el hermano es fiel, porque nunca faltaba a ninguna plataforma de estudio. Hermano, nuestra fidelidad, nuestra santidad no se
no se puede medir por cuántas veces estoy en una plataforma o no estoy en una plataforma. Sí, soy santo, estoy consagrando mi tiempo, me estoy dedicando mi tiempo para escuchar la palabra de Dios. Sí, soy fiel y soy leal al estudio de la palabra de Dios. Y eso me debe caracterizar por lo que realmente soy. Y por eso decíamos que la fidelidad y la santidad no van separadas. Estas van juntas. Van juntas. Es imposible ser santo. Es imposible ser apartado para el servicio de Dios sin ser fiel en el camino del Señor. Sin ser estable, sin no estar de manera inconstante, ¿verdad? Y fíjese que el apóstol Pablo por eso habla de estas dos características de los cristianos verdaderos. Somos santos, somos fieles. No somos dos grupos, somos un solo grupo, somos un solo cuerpo, pero debemos de andar como lo que somos. Recuerdo cuando el apóstol Pablo escribió a la iglesia en Corinto. Pablo escribió en 1 Corintios capítulo 1, el versículo 2, a la iglesia de Dios que está en Corinto. No un nombre propio, sino que de pertenencia. La iglesia pertenece a Dios, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Porque Pablo, cuando escribe su carta a estos hermanos ahí en Corinto, en el capítulo 1, el verso 2, inicia con esa expresión a la iglesia de Dios que está en Corinto. Bueno, porque la iglesia pertenece a Dios. Y una iglesia que pertenece a Dios es una iglesia de personas santificadas en Cristo Jesús. De personas que deben de ser santos en toda su manera de vivir. En cualquier lugar. Allá en Chile, en Panamá, en los Estados Unidos, en Sudamérica, América, donde sea. Debemos de ser santos y fieles. Al mismo tiempo, es imposible ser fiel en el camino del Señor si no practicamos la santidad. No practicamos una vida apartada del mundo con sus inmundicias. Estaba escuchando el estudio de nuestro hermano el día de ayer y estaba oyendo que probablemente no es de asombrarse que la iglesia pueda adoptar ciertas prácticas que el mundo adopta, ¿sí? En cuanto a los piercing, a los tatuajes, etcétera. Pero yo le voy a decir algo, hermano. La iglesia no está para adaptarse, no está para moldearse, no está para conformarse a las cosas de este mundo. La iglesia está para vivir una vida santa y una fiel vida a hacer la voluntad de nuestro Dios. Sí, sabemos que el mundo pasa y su deseo, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y pueden pasar un año, 2 años, una década, ¿verdad? Mucho tiempo, pero la iglesia debe de ser fiel, devota, santa, dedicada y consagrada a un servicio exclusivamente a Dios. ¿Por qué, hermano, nuestras bendiciones? ¿Por qué nuestras bendiciones son sin límites? Número 1, porque nuestras bendiciones son de origen divino. Son de origen divino. No son de origen terrenal.
son de origen divino, nuestras bendiciones. Usted y yo tenemos bendiciones espirituales porque son sin límites, porque son de origen divino. Esta carta, hermano, Pablo utiliza la frase en los lugares celestiales en Cristo, en los lugares celestiales en Cristo. Y el uso del término lugares celestiales, los lugares celestiales en Cristo claramente se refieren aquí a la iglesia. Y la palabra iglesia, el nombre dado por Cristo mismo al reino de Dios en la tierra. Y estamos en Cristo. Y al estar en Cristo estamos en su iglesia. Estamos en su cuerpo. Y los lugares celestiales se refieren al cielo, ciertamente, donde mora Dios. Pero siempre he dicho algo, hermano, que siempre lo grabo en mi mente y en mi corazón. La iglesia acá es un pedacito de cielo en este mundo. La iglesia es un pedacito de cielo acá en este mundo. Y si esta carta, Pablo utiliza los lugares celestiales y Pablo habla de las bendiciones proceden de origen divino. ¿Y por qué Pablo habla de esas bendiciones espirituales en Cristo? Porque son bendiciones que provienen del Padre, son bendiciones que provienen del Hijo y son bendiciones, hermanos, que provienen del Espíritu Santo. Y cuando Pablo escribió a los hermanos allá en Filipo, claramente les dejó bien trazado y delineado que Filipenses 3:20, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador Jesucristo, al Señor Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo, cuando escribió a los hermanos en Colosas, también les hizo ver que, puesto que hemos resucitado con Cristo, debemos buscar, hermanos, las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Debemos poner nuestra mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Así que nosotros estamos acá, pero somos un pedacito de cielo en este mundo. Que somos fieles, estamos consagrando nuestra vida a Dios. Y aquí vemos nosotros las bendiciones del Padre. ¿Se ha preguntado usted cuántas bendiciones usted ha recibido de Dios? ¿Cuántas bendiciones usted y yo hemos recibido de Dios? Estas bendiciones son bendiciones que provienen del Padre. Habla según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Recuerden, bendiciones de origen divino, bendiciones del Padre, bendiciones del Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos,
así de las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Bendiciones del Espíritu Santo. Versículo 13 y 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Estas bendiciones son bendiciones de la deidad. Son bendiciones del Padre, son bendiciones del Hijo, no de este mundo, no terrenales, no temporales, no transitorias. Son bendiciones eternas, porque provienen de la deidad, provienen de Dios. Bendiciones del Padre. Nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Es lo que dice el apóstol Pablo a los hermanos ahí en Éfeso en el 1:4. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Nos escogió en amor. Versículo 5. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Nos predestinó, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Nos adoptó como hijos suyos. Nos escogió para alabanza de su gloria, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Bendiciones del Hijo. La redención. La redención. Efesios 1:7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Colosenses capítulo 1, el versículo 14 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado. Derramamiento de su sangre. Mateo capítulo 26, el versículo 26 al 28. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Vayamos al texto. Mateo 26, versículo 26 al 28. Dice así. Mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracia, le dio diciendo, bebed de ella toda, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. El perdón de pecado. ¿Sí? Mateo 26, 28. Hechos 2, 38. Pedro le dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Hechos 22, 16. Le dijo Ananías a Pablo, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Hizo sobreabundar para con nosotros en toda bendición. Fíjese, para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Hermano, hermana, no hay mayor bendición de parte de Dios que la que usted y yo
hemos obtenido, como es, fíjese bien, la sabiduría, la inteligencia espiritual. Colosenses 1, el verso 9, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que sea lleno del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Colosenses capítulo 2, el verso 3, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Nos hizo conocer el misterio de su voluntad. Efesios capítulo 3, el versículo 4, lo cual dice, leyendo lo cual podéis entender. Leyendo lo cual podéis entender. Hermano, qué bendición más grande que usted y yo tenemos de que como hijos de Dios podemos entender cuál sea su conocimiento en el misterio de Cristo. Que usted y yo como cristianos podamos, como dice Romanos 12:2, comprobar cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Pero para esto, hermanos, no debemos conformarnos, no debemos adaptarnos ni moldearnos a la manera pensar de este mundo, de este siglo. Nos escogió para alabanza de su gloria. ¿Para qué está la iglesia? Para darle gloria, honra al Señor. Efesios 3:21 dice, a él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Y 1 Pedro capítulo 4, el versículo 11 dice, si alguno hable conforme a las palabras de Dios, si alguno ministre conforme el poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Así que, hermano, usted está viendo las bendiciones del Padre. Usted está viendo las bendiciones del Hijo. Nos escogió Dios para alabanza de su gloria. Qué bendiciones más grandes, hermano. A veces no puedo entender. Yo como un ser humano a veces no me explico, no puedo entender cómo hay hermanos que se han bautizado en Cristo y se van de la iglesia. No puedo entender, no puedo comprender por qué lo hacen. Si todas las bendiciones que hemos obtenido, las hemos obtenido del Padre, las hemos obtenido del Hijo. Bendiciones del Espíritu Santo. Fuimos sellados con el Espíritu Santo. Hechos 2:38. Pedro les dijo que se arrepintieran y que se bautizaran cada uno de ellos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para el perdón de los pecados y también para recibir el don del Espíritu Santo. Hechos 2:38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Obtuvimos las arras de nuestra herencia para la posesión adquirida. Dice Pablo claramente en el versículo 14, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Una herencia, no una herencia corruptible, no una herencia transitoria, una herencia inmarcesible, reservada en los cielos
para nosotros. La comunión con el Espíritu Santo. Segunda de Corintios 13, el verso 14 dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Luego dice el apóstol Pablo, como también el escritor a los Hebreos, en Hebreos el capítulo 6, fíjese, porque es imposible. Los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Hechos partícipes del Espíritu Santo. Ahora nuestra comunión es con Dios. Nuestra comunión es con el Hijo. Y nuestra comunión es con el Espíritu Santo. Nuestra comunión con la deidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por eso Pablo, cuando escribió en 2 Corintios 6, 14, habla de no unirse en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios viviente, como dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salí en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Nuestras bendiciones son de origen divino. No tienen límite. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pablo utiliza nuevamente, recalcando esto, las bendiciones espirituales, para dar énfasis sobre la grandeza de estas bendiciones. No son cualquier bendición, son únicas. Son bendiciones del Padre, son bendiciones del Hijo y son bendiciones del Espíritu Santo. Hermanos, debemos ser agradecidos y vivir infinitamente agradecidos para alabar a Dios, para glorificar a Dios por todas estas bendiciones. Efesios 3:21 dice: a él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cuáles son, hermanos, estas bendiciones espirituales? Ya hemos hablado de ellas. Bendiciones del Padre. Y vamos viendo estas bendiciones del Padre. El primer aspecto de nuestra bendición espiritual en Cristo es nuestra elección. Dios nos escogió en él. Dios nos escogió en él. Esta palabra escogió es una palabra muy importante porque significa elegir, tomar o escoger algo para sí mismo. Y esto, hermanos, lo debemos de entender bien, porque no podemos pensar, ¿verdad?, que Dios predestinó a un grupo de personas para ser salva y a otro para condenarse. No. Debemos de entender una cosa. Dios predestinó un plan por el cual él iba a salvar a ambos, a judíos y a gentiles. Y este plan exigió el sacrificio de su único hijo. Ese Jesucristo que tuvo que morir en la cruz del Calvario según el puro afecto de su voluntad. Dios nos predestinó para que fuésemos
salvos. Pero esto es posible por ese plan que Dios reveló en su Hijo Jesús. Dios no predestinó a que se salvase uno y que se condenase otro. Con todo, Dios decidió, antes de que usted y yo naciéramos, por su gran amor, por su gran misericordia, Dios nos predestinó un plan por el cual se salvan todos los que obedezcan a ese plan de salvación. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Dios quiere que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Dios no quiere que nadie perezca, como dice Pedro allá en su segunda carta. Dios no quiere que nadie perezca. Dios quiere que todos los hombres procedan al arrepentimiento. Pero Dios para esto ha planificado y planificó un plan para que usted y yo pudiésemos ser salvos. Esta palabra nos escogió, nos eligió, nos escogió para sí mismo. El calvinismo enseña que hay unos elegidos para salvación y otro para condenación. Es una enseñanza que no se halla en la Biblia. Es una invención puramente humana. Nosotros, como hijos de Dios, debemos de estar plenamente convencidos de estas grandes bendiciones que tenemos de Dios. Dios, hermano, mediante el sacrificio de su Hijo en la cruz, muestra el gran interés que tiene para toda la humanidad. 1 Timoteo 2:4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Cristo fue destinado a ofrecerse como un cordero delante de nuestro Dios. Un cordero sin mancha, un cordero sin contaminación, un cordero sin defecto. Juan capítulo 1, el verso 29, dice la escritura que al día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Primera de Pedro capítulo 1, el verso 20. Primera de Pedro 1, el versículo 20. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor a su nombre. Ya destinado. Y el apóstol Pablo, hablando ahí en Lucas capítulo 2, en Lucas, el capítulo de Hechos, capítulo 2, el versículo 23, nos habla: a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y mataste por manos de inicuo, crucificándole. Capítulo 4, el versículo 28, nos dice claramente: para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucediera. Entonces Cristo fue destinado a ofrecerse a sí mismo como un cordero sin mancha y sin contaminación a Dios para salvarnos. Cristo es el sacrificio perfecto. Fue el propósito eterno de la voluntad de Dios. Efesios capítulo 3, el versículo 11. Leamos por favor. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Dios nos escogió en él, en Cristo. Y esto, hermano, lo debemos hacer firme. No debemos de vacilar. No debemos, hermano, hermana, claudicar entre dos pensamientos. Debemos de hacer firme nuestra elección. Según de Pedro, capítulo 2,
Según de Pedro capítulo 1, versículo 10. Por lo cual, hermano, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación, vuestro llamamiento, vuestra elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. ¿Para qué nos escogió? Para ser santos y sin mancha. La razón de esta elección se expresa con la frase para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Y esta expresión nos recuerda las palabras de Dios al pueblo de Israel, porque tú eres un pueblo santo para Dios, tu Dios. Jehová, tu Dios, te ha escogido para que le seas un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Nuestra elección ha sido con el propósito de poner a los elegidos aparte del resto del mundo. Qué bendición, hermano. Qué bendición, hermana. Dios nos escogió en Cristo. Otra bendición del Padre es que Él decidió de antemano el predeterminado y anticipado conocimiento de Dios, adoptarnos como hijos suyos según el puro afecto de su voluntad. Nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Cristo. ¿Por qué sería que Pablo usó la palabra adopción cuando se refirió a los cristianos? ¿De qué manera le ayudaba la idea de la adopción a uno para comprender quiénes somos y lo que Dios ha hecho por nosotros? También nos ha hecho aceptos en el amado. Nos ha hecho acepto en el amado. Acepto quiere decir que nos recibió, nos admitió con gozo. Somos aceptos en Cristo, porque en Él somos redimidos, en Él somos perdonados. Fuera de Cristo no hay aceptación. Uno está perdido, sin esperanza y sin Dios en el mundo cuando está sin Cristo. Eso es lo que el apóstol Pablo declaró en Efesios 2:12. Efesios 2:12. En aquel tiempo estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajeno a los pactos de las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Bendiciones del Padre es que tenemos de Dios riquezas, de su benignidad, de su longanimidad, de su paciencia. Veamos por favor Romanos 2, el verso 4. Dice el apóstol Pablo: o menospreciáis la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. ¿Sabe por qué todavía Dios es benigno? ¿Sabe usted por qué Dios todavía es paciente? ¿Por qué todavía Dios muestra su longanimidad? Porque quiere que la gente se arrepienta, cambie de voluntad, cambie de mente, cambie de vida y le sirva a Él. Eso es lo que Dios quiere. Una de las riquezas espirituales que tenemos de Dios son esas riquezas de su benignidad, de su paciencia, de su longanimidad. Por estas riquezas espirituales de Dios, nosotros que somos miembros de su cuerpo, miembros de la iglesia, hemos recibido la redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados. Y como dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 6, el versículo 20, por precio fuiste comprado, no os hagáis esclavos de los hombres. Amado hermano, amada hermana, hemos sido comprados por un precio. Hechos 20:28 nos habla que fuimos comprados con esa sangre preciosa de Jesucristo. La redención es por medio de Cristo. Los pecados pasados son perdonados. Y algo muy importante también, los pecados presentes son borrados mientras permanezcamos en la verdad
y andemos en luz. Dios justifica al que es de la fe de Jesús. Y por eso, mi amado hermano y hermana, gocémonos de estas bendiciones que tenemos, porque yo creo que ni el mejor presidente de algún país puede tener estas bendiciones. No las puede tener, no las puede poseer, porque no está en Cristo. Ni el hombre más adinerado del mundo no las puede tener, no las puede poseer porque no está en Cristo. Nosotros las poseemos. Primero de Juan 1, capítulo 1, versículo 6 al 7. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Hermano, hemos recibido el perdón de los pecados pasados, pero estamos recibiendo el perdón, no de la práctica de pecado, no de la perseverancia en el pecado, sino que usted y yo tenemos en mente lo que dice 1 Juan 2:1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Dios justifica al que es de la fe en Jesús, y Dios quiere justificar también a todos aquellos que todavía no han venido a Cristo, que todavía no han llegado a la obediencia a Cristo. Y para terminar, debemos de entender, amigo, amiga, que nos está escuchando, hay que oír el plan de salvación. Romanos 10:17, así que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Creer, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Arrepentirse. Dios ha pasado por alto los tiempos de esta ignorancia. Ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Hechos 17:30. Confesar, que si confesares con su boca que el Señor, que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y bautizarse. Ahora, ¿por qué se detiene? Levántese y bautice y lave sus pecados invocando su nombre. Usted, si todavía no es un cristiano y quisiera llegar a la obediencia al Señor, lo puede hacer y puede comunicarse con alguno de los hermanos acá de la plataforma, y de esta manera podemos ayudarle para que venga a poder recibir todas esas bendiciones espirituales en Cristo. Gracias, hermanos, por su amable atención y que Dios me los bendiga. Muy bien, muy bien. Damos gracias a Dios por la exposición de nuestro hermano Oswaldo. Hemos visto a través de aquella que las bendiciones de nuestro Dios no tienen límite. No podemos cuantificar aquello y es producto por lo cual estamos enteramente agradecidos de nuestro Dios. Vamos a orar al Señor y a ver si por ahí tienen algún comentario, alguna opinión que les gustaría expresar. Estoy viendo por ahí a mi hermano Marcelo, quizás que nos puedas guiar en una oración. Hermano Marcelo Cáceres, ¿estás ahí para que nos puedas despedir o agradecer a Dios también por la lección presentada por mi hermano Oswaldo? Marcelo. Amén, hermano. Amén, muy bien, hermano. le escuchamos, hermano. Que Dios le bendiga. Señor, le damos gracias porque hemos podido gozar de tus bendiciones, y esta gran bendición que hemos tenido esta noche es de poder escuchar a nuestro hermano que tú le has colocado en el corazón este tema tan importante para cada uno de nosotros. Sed agradecido siempre, Señor, nos pides tú. ¿Y cómo no vamos a ser agradecidos, Padre amado, si las bendiciones que tú nos das cada día no las merecemos, y aún así tu misericordia nos puede llegar a cada uno de nosotros, Señor, demostrando el gran amor que siempre nos has tenido? Bendice a nuestro hermano grandemente, a su familia, ayúdale en todas sus cosas, Señor, y síguele bendiciendo para que él pueda seguir predicando tu palabra, así con esta forma tan clara y precisa de invitar a conocer tu verdad.
Gracias te damos, Señor, porque la familia de la fe una vez más se ha reunido y ha podido expresar nuestro amor y nuestra gratitud hacia ti, Padre amado. Te seguimos pidiendo, Señor, que nos sigas acompañando a los encargados de esta plataforma y a nuestros hermanos que están pasándola mal también, teniendo diferentes dificultades y problemas, por los que están sufriendo por esta pandemia y también por los que no te conocen, Señor, para que puedan encontrar también lo que cada uno de nosotros hemos encontrado en ti, que es la verdad, el refugio, el amor, la paciencia, la misericordia y la obediencia que hemos aprendido abiertamente de ti, Padre amado. Bendícenos a todos esta noche y te lo pedimos y te damos las gracias en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Amén, Señor. Muy bien, veo que varios hermanos ya han emigrado a otras plataformas, pero sin embargo creo que habrá un tiempo para que mi hermano Néstor Sánchez nos cuente sobre las personas que han estado allí compartiendo la lección de esta tarde por el Facebook. Hermano Néstor. Bien, hermanos, bueno, han habido varias personas allí escuchando: Feliciano Herrera, Alicia Zamora, Carmen Padilla, Oscar Mayorga, Soledad Lorca Martínez, Janet Araya, Norma Mendoza, Alberto Córdoba, Víctor Manuel Molano, Arcadio Mañón, Eduarda, Ticián, Lidia Medina, Héctor Marfil Rubio, Eleazar Sánchez. Todas esas personas, y algunos dicen bendiciones, hermanos, palabras sagradas de Dios, saludos cordiales desde Samayac, Suchitepeques, Guatemala, Iglesia de Cristo, Romanos 16. Saludos, hermano, dice, desde Apodaca, Nuevo León, México, Héctor Marfil Rubio. Y así, dice, saludos, Héctor Mayorga, Alicia Zamora también lo está viendo, en fin, hay varios hermanos. Gracias por eso, que Dios les bendiga. Hermano Sergio. Amén, hermano Néstor. Gracias a todos ustedes por acompañarnos día a día. Queremos informarle que cada día entre las 8 y las 9 estamos acá en plataforma, invitando así a diferentes hermanos para edificarnos en el conocimiento de la palabra de Dios. Si hay alguien de ustedes que quisiera hacer algún comentario, alguna pregunta al hermano, es el momento para hacerlo. Y eso, por mi parte, le agradezco a mi hermano Oswaldo por su lección, una exposición clara y precisa acerca de cuánta bendición nos encontramos en Cristo, y bien él dice que no tiene límite la bendición de Cristo, no podemos cuantificar aquello, así que una muy buena exposición que me parece que ha quedado bien expuesta.